amigos, vamos a ver en este video una prolongación de los conceptos del video anterior, que se trataba de dos corredores, uno de los cuales decidía hacer un trayecto aparentemente paradojal, porque en principio se alejaba del punto de llegada y hacía un camino más largo, pero hacía un camino más largo a más velocidad, a la mayor velocidad que él tenía, que eran 10 metros por segundo sobre un pavimento, y de 3 metros sobre segundo sobre la parte pantanosa o la parte dificultosa. Esto es algo muy parecido que todo el mundo debería saber, porque creo que no hay nada más útil en este mundo que saber cómo, para cualquier persona razonable, cómo tirar un torpedo, ¿no? Un acto de amor al prójimo, si los hay. Este es un avión y este es un barco. El barco está relativamente quieto. Este es un avión o detenido acá, un portaaviones, digamos, y este es un avión con un torpedo. Esto es aire y esto es agua. El avión viene a una cierta velocidad, ¿no es cierto? Y lo más lejos posible del barco, para que no lo detecte, o si lo detecta para que no pueda reaccionar, tira el torpedo. Va al principio por el aire, recorre 10 kilómetros a 100 metros por segundo, pega en el agua y sigue una trayectoria. Puede elegir dos trayectorias. Una rectilínea, digamos, aunque acá se quiebra, pero finalmente sigue siendo rectilínea, a los fines geométricos sigue siendo rectilínea. Pega en el agua y sigue con 20 metros por segundo. Por acá va como un cohete o con un motor de cohete, y aquí va con un motor de hélice, hasta dar con el barco. Muy bien, la otra posibilidad es que tenga una computadora que le haga un cálculo de forma de llegar lo más rápidamente posible. E increíblemente, ese cálculo le va a dar algo por el estilo. O sea, en vez de hacer este ángulo, que en este caso, bueno, es 45 grados, ¿no? Lo puse 45 grados para hacerlo más sencillo, digamos. Es más fácil calcular con este ángulo que con otros. Entonces, ¿qué sucede? La computadora, sea del torpedo o la del avión, que programa al torpedo, le dice, no lo tire directamente, es mejor hacerlo con un ángulo distinto, de forma que, aunque recorra más distancia, pegue en el agua en un lugar desde donde se dirige rectamente hacia el barco. Muy bien. De esta manera, hace un trayecto de más de 25.000 metros, 25.780 metros más o menos, 25.780 metros, y en cambio, yendo por aquí, haría un recorrido total de 20.000 metros. Sin embargo, llega primero si recorre esta trayectoria. Y aquí reside la curiosidad. ¿Por qué con semejante trayectoria llega primero? Bueno, es así. Ya les adelanto que el cálculo da alrededor de 1 minuto antes que si lo tirara en forma rectilínea. Para visualizar bien este tema, hice una maqueta. Acá la tengo. Muy bien. Esto sería el agua, este acrílico, ¿verdad? Aquí viene el avión. Tiene dos posibilidades: tirarlo por el hilo, por la trayectoria del hilo de la izquierda, ¿verdad? Y pegarle al barco. Yo, como no tenía un barco, puse la gallinita bataraza de la granja de Don Zenón. Creo que se entiende bien igual. Pobre gallina. Muy bien. Entonces, viene el avión, en realidad viene por acá. Hace un ángulo de 45 grados, pega en el agua y sigue por la superficie del agua hasta pegarle
a la gallinita, o sea, hasta pegarle al barco. El hilo de la derecha, en cambio, es la mejor trayectoria. Esa es la mejor trayectoria. Creo que se ve con claridad el asunto. De forma que yo ahora lo puedo tratar en un plano, o sea, lo puedo tratar en este plano, ¿verdad? O sea, hacer los cálculos en un plano, plano precisamente, en un plano. Muy bien, aquí yo he calculado entonces, de forma parecida exactamente igual al problema anterior de los corredores, he calculado el espacio E4, que me es fácil calcular, por la fórmula del coseno. Entonces, es igual a la hipotenusa del triángulo CDB, la hipotenusa es CB, o lo que yo denominé E2, 10.000 metros, por el coseno de 45 grados, que es este ángulo, ¿no es cierto?, igualito a este. Fenómeno. El coseno de 45 grados es 0,701 y monedas. Bueno, me da en síntesis 7.071 metros para E4. Ahora, apelando al teorema del coseno, existen 6 funciones elementales trigonométricas elementales o básicas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, y 3 teoremas. Uno se llama el del seno, otro del coseno y otro de la tangente. Estos teoremas permiten calcular todos los ángulos y lados de cualquier tipo de triángulo, o sea, oblicuo ángulo, obtusángulo, rectángulo, en función de 3 datos. Por ejemplo, 2 lados y un ángulo, o 2 ángulos y un lado, y cosas así. Excepto una excepción: si solo conocemos los ángulos, solamente podemos inferir triángulos semejantes, pero no el verdadero que se da en un caso dado. Para eso tenemos que conocer sí o sí por lo menos un lado, la longitud de un lado. Una vez conocido E4, o sea DB y AB, ya lo tenemos conocido, podemos calcular E3 con el teorema del coseno, que es una extensión del teorema de Pitágoras. Si nosotros no tenemos un triángulo rectángulo, nos queda esto, que es la solución del teorema de Pitágoras para un triángulo rectángulo. Para cualquier otro es esta. Muy bien, es la raíz cuadrada de el lado elegido, uno de los lados elegidos al cuadrado, más el otro lado elegido al cuadrado, menos el doble producto de uno de esos lados por el otro lado, por el coseno del ángulo comprendido. Eso me da 18.708 metros. Muy bien, para los que no les gusten los cálculos, yo ya hice los cálculos, ¿no es cierto? Los hice yo. Vamos a calcular entonces los tiempos que van a tardar yendo por esta trayectoria rectilínea, aunque recuerden que acá se quiebra, pero de todos modos sigue siendo geométricamente una recta, o esta truncada. Muy bien, recuerden que acá está el aire y acá está el agua. El tiempo 1 se calcula como el espacio 1 sobre la velocidad 1, o sea, espacio sobre velocidad, todos los tiempos. En este caso va a ser 10.000 metros sobre 100 metros sobre segundo, da 100 segundos. Va a tardar 100 segundos en ir de acá hasta acá. El tiempo 2 va a ser 10.000 metros sobre 20 metros por segundo, porque acá ya el torpedo entra en el agua. Va más lenteja. Da 500 segundos. La sumatoria de los dos tiempos es 600 segundos. El tiempo T3 es igual a 18.708 metros dividido 100 metros sobre segundo, porque el cohete por acá, la parte de cohete que tiene el torpedo sigue a 100 metros por segundo. Entonces esto nos da 187,08 segundos.
y el tiempo T4, que sería el que tarda en ir desde que pegan el agua hasta que impacta en la gallinita Bataraza, o sea el barco, va a ser 7.071 metros dividido 20 metros sobre segundo igual a 353,5 segundos. ¿Cuánto da eso? La sumatoria de estos dos tiempos, 540,58 segundos. Quiere decir que llega un minuto antes prácticamente por aquí que por acá. O sea, una cosa aparentemente es paradójico, pero es la verdad de la milanesa. ¿Cuánto tarda? Aproximadamente un minuto menos. Y en la guerra puede ser la diferencia entre ganar una batalla o perderla. Además, cuanto antes, como dije antes, cuanto antes llegue al blanco, menos tiempo tiene de detectarlo, el barco, de detectar al avión o al torpedo, ¿no es cierto? Por otra parte, estas distancias son verosímiles porque hoy día los aviones tienen que estar lo más lejos posible de los barcos o de cualquier formación del enemigo, porque hoy día con los radares, se imaginan que hay radares que a 450 kilómetros detectan un avión, así que esto no sería muy difícil de que, sería bastante fácil para el barco detectarlo. Entonces rápidamente tira el torpedo y se tiene que ir. Y bueno, después que tiró el torpedo probablemente lo bajen a él, pero ya es tarde. Muy bien, entonces ahora vamos a calcular el ángulo que calcula, precisamente que calcula la computadora o del avión, las instrucciones que le dio la computadora al torpedo en el avión, o la que calcula con el programa que tiene el torpedo, un software inteligente que tiene el torpedo. Muy bien, ¿cómo se hace eso? Se hace mediante el teorema del seno. El teorema del seno dice que un lado de un triángulo es al ángulo opuesto, por ejemplo, E3 es al seno del ángulo opuesto, como otro lado es al seno del ángulo opuesto, como otro lado es al seno del ángulo opuesto. Muy bien, entonces, por ejemplo, E3 es al seno de 45 grados, como, cuando se dice como se pone el igual, E4 es al seno del ángulo alfa, E4 es al seno del ángulo alfa, este es el ángulo opuesto, como, cuando se dice como se pone el igual, AB es el segmento AB, o lado AB, es al seno de beta, del ángulo beta. Lo opuesto es beta. Muy bien. Esto ahora no lo necesitamos. Con esta igualdad primera nos arreglamos para calcular el seno del ángulo alfa. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, el seno del ángulo alfa va a ser igual a E4 por el seno de 45 grados sobre E3. En las calculadoras modernas tienen la posibilidad de encontrar directamente el ángulo, no el seno del ángulo, sino directamente el ángulo al que corresponde ese seno. Se pone, hay una tecla que dice sin a la menos 1. Sin a la menos 1. Y ahora ponemos, en vez de poner el seno de alfa, que no lo conocemos, ponemos la fórmula, esta. Entre paréntesis, E4 por el seno de 45 grados dividido E3.
Esto da inmediatamente, cuando ponemos igual, da inmediatamente el ángulo. El ángulo alfa. Que resultó ser 15 grados, 30,5 minutos y 22 segundos. Eso es lo que tiene que calcular la computadora del torpedo o programar en el avión, el piloto programarle la trayectoria y ese ángulo. Así que la computadora tiene que tener básicamente resolver estos problemas. La distancia, esta y de acá hasta acá, hoy día es fácil de calcular con los radares, con los láseres y con toda esa cantidad de instrumental que hay para el mal. Ojalá fuera para el bien, pero bueno, ahí se aplica todo el cerebro humano, está continuamente, cualquier cosa que se pueda pensar, cualquier sutileza de cualquier tipo, primero va al mal, a los ejércitos del mundo. Ni hablar al ejército de Estados Unidos, de Rusia y de China, ¿no? Fenómeno. Así que hemos calculado esta noción tan útil para cualquier persona que se precie de tal, de saber cómo se tira un torpedo. Muchas gracias.